les élèves, soient bienvenus à la 12e clase de français langue étrangère pour 12e degré. En español, sean bienvenidos, buenos días, sean bienvenidos a esta, la segunda clase de francés lengua extranjera para 12º grado. Vamos a empezar inmediatamente a compartir la pantalla. Para empezar a la explicación del tema de hoy. Bonjour. Bueno. Listo. Ahora sí. Vamos a fijar esto a la pantalla central. Y empezamos. Bien. Bien. Vamos a aplicar algo que hemos aprendido no solo en la clase anterior, sino en años anteriores. Lo que tenemos en pantalla es para terminar de escribir la fecha. Hoy es 10 y estamos en el año 2021. 10 en francés es 10. Y 2021, 2021. Lo que aprendimos o recordamos la semana pasada es cómo se escriben los días de la semana y los meses. Entonces, tenemos en línea Jalinet. En el chat quisiera yo que usted me escribiese cómo es en francés el día de hoy, que es sábado, y cómo es en francés el mes de julio. Ahí está escrito en el chat. Vamos a darle un par de segundos para que Jalinet haga memoria. Mientras tanto, nosotros vamos a seguir nuestra presentación. Ahí queda planteada la pregunta, ¿cómo se escribe el día sábado y cómo se escribe el mes de julio en francés? Nuestra frase de hoy. On commence à vieillir quand on finit d'apprendre. Comenzamos a envejecer cuando dejamos de aprender. Esta frase la he elegido porque tiene muchos sonidos nasales y recordemos que es importante practicar los sonidos nasales en casa porque ellos no existen en español y si no practicamos cuando tratamos de pronunciar en cosas importantes y que llevan sonidos nasales, puede ser que nos sintamos incómodos. Listo. Entonces, seguimos. Así, seguimos. Bueno, conocemos la frase de la semana, ahora vamos a conocer la canción de la semana.
La canción de la semana está dedicada a los buenos padres del mundo. Se llama Le plus fort du monde, el más fuerte del mundo. El señor que la canta se llama En Black. Y tengo un reto, así como se hace en las redes. El reto de la semana con esta canción es que ustedes la escuchen varias veces en el día, todos los días de la semana, y más o menos se atrevan a cantar el coro y una estrofa para el jueves. Realmente no es algo que yo vaya a calificar, pero sí me voy a dar cuenta si hacen este ejercicio porque este tipo de canciones ayudan mucho a mejorar la forma en la que nosotros pronunciamos estos sonidos que en español no existen. Entonces, sí me voy a dar cuenta si lo hicieron. No es para nota, pero sí les va a ayudar a que puedan pronunciar. Antes de comenzar con el tema, yo quisiera saber, Yalinet, si usted pudo encontrar el significado de las frases relativas al salón de clase. Recordemos que la semana pasada yo dije que iba a permitir que ustedes las buscaran, porque cuando uno se ocupa en investigar, es más fácil recordar las cosas. Entonces, Yalinet, quisiera yo saber, ajá, tenemos ya la respuesta. Samedi 10 juillet 2021. Excelente, Yalinet. Entonces, vamos a regresar a la... Esto lo vamos a poner aquí. Samedi 10 juillet. Y 2021. Y vamos a guardarlo. Si no lo han buscado, y Yalinet, si usted no logró encontrarlas, está bien, todavía tiene tiempo para buscar el significado, pero recuerde que son frases importantes y que con cada clase tenemos más cosas que hacer y no solamente en esta clase, sino en las otras materias. Entonces es importante que cada semana ustedes hagan las actividades del módulo para que no se me atrasen y cuando necesiten, porque cuando yo pongo los talleres, ustedes se van a dar cuenta de que esos talleres tienen todo que ver con alguna de las lecciones que se encuentran en nuestro módulo. Entonces, voy a dejarles eso. Si no han encontrado los significados, ocúpense en buscarlos. Son frases importantes que se usan en el salón de clase. Bien, vamos a seguir. ¿Cuál es el contenido de esta lección? Hoy vamos a hablar sobre los pronombres personales y los verbos auxiliares. Yo sé que este tema lo hablamos en décimo y lo hablamos en undécimo, pero es que los verbos auxiliares son tan importantes porque se usan en tiempos verbales compuestos, es decir, tiempos verbales de otros verbos, valga la redundancia. En unos minutos les voy a explicar para que ustedes puedan comprender por qué son tan importantes. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso. Esta clase es un pequeño repaso que se encuentra en el módulo porque los verbos auxiliares tienen una lección en el módulo y es por eso es que estoy haciendo este repaso. Entonces, para poder conjugar los verbos necesitamos los pronombres. Entonces, vamos a hacer un repaso de qué es un pronombre, qué es un pronombre personal, cuáles son los pronombres personales, qué es un verbo auxiliar. Vamos a recordar cómo se conjuga etre. Vamos a también recordar cómo se conjuga el verbo avoir.
Y al final, como acostumbramos siempre, vamos a hacer la checklist para que estemos conscientes de qué es lo que tenemos esta semana. Empezamos entonces. ¿Qué es un pronombre? No es más que una palabra que nosotros utilizamos para sustituir un sustantivo. Recordemos que sustantivo es la palabra que usamos para designar cosa, persona o animal. Entonces, esa persona, cosa o animal, vamos a sustituirlo en algunas construcciones de oraciones por nuestro pronombre. ¿Cuáles son los tipos de pronombres que existen? Bueno, están los personales, posesivos, demostrativos, relativos, interrogativos y exclamativos, indefinidos, y también existen los pronombres tónicos, que en español no existen. ¿Cuál es la definición que deberíamos manejar sobre lo que es un pronombre personal? Por lo menos para esta clase. Esta es una palabra que vamos a utilizar según sea el caso para designar a la persona que habla o las personas que hablan. Aquí estamos hablando de lo que en gramática llamaríamos primera persona del singular, es decir, yo, o primera persona del plural, es decir, nosotros. También lo usamos para designar a aquellos a quienes se les habla. Segunda persona, sea del singular, como es el caso del pronombre tú, o segunda persona del plural, como es el caso de vosotros o ustedes. Aquellos de quienes se hablan, es decir, una persona que no está en la conversación, pero usted se encuentra hablando de esa persona. Esto es tercera persona del singular, que puede ser él o ella, y tercera persona del plural, que pueden ser ellos o ellas. Entonces, ¿cuáles son los pronombres personales? En español, yo, tú, él, ella, nosotros, vosotros, ellos, ellas. En francés, según sea el caso, je o J apóstrofe verbo. Tal vez en este instante tengan un pequeño signo de interrogación en mente, pero no se preocupen que cuando entremos a la parte de los verbos van a comprender por qué J apóstrofe. En español se dice tú, en francés se dice tu. Este es el famoso sonido del que hemos estado hablando por 2 trimestres, casi 3 ya, que es el sonido de la U francesa, una U más cerrada. Usted, para recordar cómo se pronuncia el sonido, cómo se produce este sonido, usted cierra un poco más la boca, empuja sus labios hacia adelante y pronuncia U. Realmente no estamos pronunciando una U. Es como si fuésemos a pronunciar una I. Solo que cerrada, más cerrada de lo que acostumbramos en español. Entonces, vamos con la tercera persona. Él, en español, se dice il. Y cuando decimos ella, en francés se dice elle. También tenemos un pronombre que es como neutro. Tiene, entre otras funciones, el de ser un poco informal a la hora de decir nosotros. Es una forma fácil de explicarlo. Sin embargo, el pronombre on tiene otras funciones que más adelante se las explico. Pero por lo pronto, en lenguaje informal se utiliza on para decir nosotros, y este on siempre va a llevar entonces el verbo que usted usaría con él o con él. Nous es nosotros. Lenguaje formal, nous. Nosotros. Vosotros o ustedes, vous.
También recordemos que vous se puede usar como segunda persona del singular cuando hablamos un lenguaje formal. Es decir, que en lugar de decirle tú, vamos a decir vous y estaríamos hablando de usted. Y entonces llevaría ese verbo como si fuese plural. Y estos verbos casi siempre terminan con EZ cuando son conjugados para usar la segunda persona del plural. Es esto como parte del repaso. Ellos, il, ellas, él. También quiero recordarles que suena igual en singular que en plural y que nuestra diferencia la vamos a tener en la conjugación del verbo en sí cuando vamos a hablar en singular o cuando vamos a hablar en plural. En unos minutos se van a dar cuenta de qué estamos hablando. Entonces, recordemos que es un verbo. El verbo no es más que una palabra que varía, es decir, esta es una palabra variable. ¿Qué quiere decir variable? Es una palabra que se transforma según la situación en la que usted la va a usar. Y es una palabra también que además de ser variable, ella se utiliza para expresar una acción. Esta acción puede ser que sea recibida, padecida, realizada, o puede ser que indica cuál es el estado del sujeto en la oración. Y entonces, o sea, recordando que es un verbo, ahora, ¿qué es un verbo auxiliar? Un verbo auxiliar es aquel que ha perdido su significado propio porque nos va a servir para expresar tiempos y modos de otros verbos. Y el ejemplo clásico de estos verbos auxiliares son être y avoir, que son los verbos que tenemos en nuestro módulo, de los cuales vamos a hacer actividades y yo les voy a recordar cómo se usan. Entonces, recordemos, ¿qué significa être? Être significa ser o estar. Y recordemos que tiene un equivalente, esta situación del être, ser o estar, es equivalente a lo que pasa en la materia de inglés. En inglés usted tiene un verbo que se llama el verbo to be. Ese es ser o estar. Nosotros tenemos dos verbos diferentes, uno para ser y otro para estar. Pero en inglés y francés tenemos être y tenemos to be, que significan ser o estar. ¿Y cómo vamos a determinar cuándo somos y cuándo estamos? Eso va a depender del resto de la oración. Entonces, igual, el verbo avoir significa tener o haber. Igual que en el caso de être, es un solo verbo para dos verbos que nosotros tenemos en español. Y también, igual que en el caso de être, el verbo avoir tiene uno equivalente en el inglés, que es el verbo to have. Vamos a conjugar entonces, vamos a recordar cómo se conjuga en el tiempo presente del modo indicativo. Esta vez pongo tiempo presente y pongo el modo indicativo porque los verbos tienen tiempos y tienen modos. Entonces, para que vean, y generalmente cuando yo pido un verbo en una tarea, siempre les digo en qué tiempo y en qué modo deseo que lo conjuguen en la tarea y por ende en esa tarea solo quiero eso que se pidió. Porque hay tantos tiempos y modos que en realidad, si los ponemos todos, sería un documento muy largo. Entonces, je suis. Je suis. Tu es. Tu es. Il est. Elle est. On est.
Aquí no está en la imagen, pero yo les hablé hace unos momentos que tenemos on y que este es un pronombre especial porque tiene varias funciones. Se le llama pronombre impersonal. Hay algunos libros que lo incluyen y hay otros que no, pero lo cierto es que él existe y se usa. ¿Cómo se usa este pronombre? El primer uso es en el lenguaje informal cuando queremos hablar de nosotros, pero nosotros con los amigos, ¿no? Con las personas con las que tenemos confianza. Entonces, en vez de decir nous sommes, entonces se dice on est. Porque sí, tanto en tu et como il est, o en este caso on est, en el primer caso tenemos dos letras de las cuales solo pronunciamos una, que es la E. Y en el segundo caso, que es la tercera persona, tenemos tres letras y solamente pronunciamos una, que también es la E. Como les digo, la diferencia en el sonido la vamos a tener en lo que acompaña el resto de la oración. En este caso, hace diferencia el pronombre que usted va a usar para que la persona sepa a quién se dirige usted. Y también va a hacer una diferencia lo que le vamos a poner después. Pero más adelante, vamos con calma. La otra función del pronombre on es cuando usted quiere hablar de, en este tipo de expresiones, cuando decimos, es que por allí se dice, es que esto se hace de esta manera, ese es el pronombre adecuado para este tipo de expresiones. On dit se dice, on fait se hace, on joue se juega. Ese tipo de expresiones se usan, o sea, que existen en español, también existen en francés, pero acá pues tenemos este pronombre que es considerado un pronombre personal, impersonal. Entonces, seguimos. Nous sommes. Recordemos la regla de, usted encuentra dos S, menciona una. Nous sommes. Vous êtes. Esta es otra regla. Usted tiene una S y la siguiente palabra empieza con una vocal, que es el caso de la E. Esa S no se menciona, lo que usted va a pronunciar es una Z. Recordemos, quiero también que recuerden y que practiquen en casa, porque ciertamente los panameños estamos acostumbrados a no hacer fonéticamente ninguna diferencia entre S y Z. Pero en realidad la Z tiene un sonido diferente, solamente que por cuestiones culturales e históricas hemos desarrollado la costumbre de no pronunciarlo como es debido. Entonces, y este sonido de la Z en vous êtes, usted tendría que, para producirlo, imaginarse el sonido que producen las alas de un insecto cuando vuela cerca del oído de una persona. Entonces, ese zumbido es parecido al sonido de la Z. Vous êtes. Ils sont, elles sont. He aquí la diferencia entre la tercera persona del singular y la tercera persona del plural. Cuando estamos en singular, usted dice il est, elle est. Cuando estamos hablando en plural, usted dice ils sont, elles sont. Sonido de S. Miren que tanto il como él terminan en S y lo que vamos a encontrar en la siguiente palabra es otra S. Por eso el sonido que estamos produciendo es una S. Aquí tenemos a la izquierda unas cuantas expresiones que podemos utilizar
en compañía de nuestro verbo être. Y bueno, vamos a empezar a explicarlas. Être à l'heure. Eso significa estar a tiempo. Cuando usted llega a tiempo justo a la hora, eso es être à l'heure. Ahora, cuando vamos a hablar en una conversación y usted quiere decirlo en primera persona, usted dice je suis. Ya no sería être à l'heure. Porque être es el verbo cuando no está conjugado, pero para hablar nosotros conjugamos los verbos. Entonces, en una conversación, si usted quiere hablar de usted mismo, je suis à l'heure. Igual, être en avance significa entonces llegar antes. Ya no es llegar a la hora, sino llegar antes. 15 minutos antes, 5 minutos antes, media hora antes. Être en avance. Être en retard es lo contrario de las dos anteriores. Être en retard significa que usted va tarde, que usted, no solo que usted va tarde, también significa que usted alguna asignación la entrega tarde. Por eso es que algunos profesores de francés, cuando usted entrega muy tarde, le ponen una ER a la tarea, que significa en retard. Y literalmente tarde. Cuando algo se daña, decimos que está en panne. Y generalmente esto no se usa con las personas, se utiliza con las cosas. Decimos, en la imagen hay un carro echando humo. Entonces decimos la voiture est en panne. Cualquier cosa que se dañe, en panne. Est en panne. Être au courant significa estar al corriente. Que usted está enterado de lo que está sucediendo. O que usted va al día en las cosas que tiene que hacer. Être en vacances. Me imagino que ya ustedes deben haber deducido de qué se trata, porque aquí tenemos una silla de playa, una maleta y un paraguas. Y pareciera cosa de playa. Être en vacances significa estar de vacaciones. Es una expresión que nos encantaría conjugar. Je suis en vacances, tu es en vacances, il est en vacances, elle est en vacances, nous sommes en vacances, vous êtes en vacances, ils sont en vacances, elles sont en vacances. Y con todas estas expresiones se puede hacer esto que yo acabo de hacer. Être au régime. Estar a dieta. Por eso es que ustedes ven que en la imagen está una manzanita que se asocia siempre con las frutas que comen las personas a las que se les manda una dieta. Y en el centro está el dibujo de la báscula donde las personas suben para saber cuánto pesan. Être d'accord, estar de acuerdo. Cuando a usted le proponen ir al cine a ver la película que usted estaba esperando, usted dice d'accord. Y entonces tenemos je suis d'accord, tu es d'accord, il est d'accord, y así hasta el son d'accord. Entonces, ahora vamos a conjugar, vamos a recordar cómo se conjuga el verbo avoir en tiempo presente del modo indicativo. Y es el sonido abierto. Cuando usted dice y, usted está diciendo yo tengo. Y, yo tengo. Pero ustedes deben estar pensando, profe, pero no hay un pronombre que se pronuncie así. No exactamente. ¿Por qué? Porque el pronombre, esa E, es una E de sonido cerrado, que es el sonido que no existe en español. Yo sería je. Y yo tengo sería je. En casa pueden hacer varias veces, cuando tengan tiempo, ese ejercicio.
Je, je, je. Para que se acostumbren a que hay una diferencia entre yo, je y yo tengo, je. Tu as, tú tienes, il a, elle a, on a, nous avons. Vean que aquí hay una diferencia. Entre nosotros tenemos y nosotros somos. Nous avons y nous sommes. Y lo hago porque quiero que diferencien el sonido cuando hay dos S y cuando hay una S. Nous sommes, nous avons. Es este sonido de la S que se convierte en Z. Y se pronuncian estas cosas como si fueran una sola palabra en lugar de dos. Eso es importante. Vous avez, aquí el sonido de la S que se transforma en Z, lo encontramos también en el etre. Vous êtes. Ils sont o ils ont. Ils sont de etre. Ils ont. Para que sea fácil recordarlo, quiero que se planteen la idea de que este sonido ustedes lo van a encontrar en el verbo hablar, avoir, en nous, vous, il, elle, de los plurales, ¿no? Nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. También ese on es un sonido nasal. Este fenómeno que les acabo de explicar se llama liaison. Y es eso, la S se transforma en una Z y terminamos casando dos palabras para pronunciarla como si fuese una. Aquí hay múltiples expresiones que podemos formar en compañía de nuestro verbo avoir. Por ejemplo, avoir un, tener años. Por ejemplo, j'ai 39 ans, 39, o si tuviera 12, j'ai 12 ans. Si tuviese 20, j'ai 20 ans. Eso es tener años. Avoir, avoir beau significa tener belleza. Llevo, tengo belleza. ¿Por qué es belleza? Es la cualidad de la belleza sin haber sido aplicada realmente. Porque si usted va a decir, una cosa es decir que tiene belleza y otra decir que él o ella es, él es bello o que ella es bella. Ya entonces acá tendríamos que usar nuestro verbo être para decir il est beau o elle est belle. Pero si queremos decir que llevo, yo tengo belleza. O, bien, avoir l'air de, tener el aire de, es parecerse a. Avoir l'air de, eso es parecerse a. Y aquí sí conjugamos el verbo. Il a l'air de, el a l'air de, j'ai l'air de, así, según sea nuestra necesidad cuando construimos nuestras oraciones. Avoir besoin de, tener necesidad de o necesitar algo, muy importante. En un rato les voy a contar cuántas cosas o cuáles cosas usted puede decir con esta última frase. Avoir froid, j'ai froid, tu as froid, il a froid, elle a froid, nous avons froid.
Vous avez froid. Ils ont froid. Ils ont froid. O sea, yo tengo frío, tú tienes frío, él tiene frío, ella tiene frío y así. Avoir raison. Tener razón. Vous avez raison. Vous avez raison. J'ai raison. Tu as raison. Avoir sommeil. Tener sueño. J'ai sommeil. Tu as sommeil. Il a sommeil. Il a sommeil. Nous avons sommeil. También avoir soif, que es tener sed. Las otras voy a dejar que las busquen. Entonces, de todas estas frases, las más útiles en esta clase y en una situación de la vida cotidiana son estas dos que están en pantalla. Avoir envie de. Significa tener ganas de. Avoir besoin de. Significa tener necesidad de o necesitar algo, ¿no? Por ejemplo, he puesto esta imagen con algunas frases útiles porque aquí ustedes pueden ver que algunas de estas frases están construidas con el verbo avoir y usan una de estas dos expresiones. Por ejemplo, j'ai besoin d'aide. La tenemos aquí en la segunda columna, que es la cuarta expresión de arriba hacia abajo. J'ai besoin d'aide. Necesito ayuda. Pero si en vez de necesitar ayuda, usted necesita ir al baño, j'ai besoin d'aller aux toilettes. Si necesita una pluma, j'ai besoin d'un stylo. Ahora, veamos la otra. Avoir envie de, tener ganas de. J'ai envie de voyager. Tengo ganas de viajar. Pero si no tiene ganas de viajar, sino que tiene ganas de comer, j'ai envie de manger. Lo único que necesitamos para formar estas frases, integrarlas realmente a nuestro vocabulario personal en francés, es conocer que usted puede formar la frase y conocer otros verbos en el estado en el cual todavía no se han conjugado, es decir, en infinitivo. Verbos como voyager, manger, marcher, se promener, dormir. Sobre todo los verbos que tienen que ver con nuestras necesidades básicas. Con estas dos expresiones usted podría defenderse bastante bien a la hora de aplicar la parte oral de lo que hemos estado aprendiendo. Entonces, en este momento vamos a ir directamente al módulo. Voy a cambiar la forma de compartir. Voy a cambiar realmente el material a compartir. Listo, a ver, vamos a fijarlo aquí para que... Ajá, vamos a fijarlo aquí. Listo, ahora sí.
Bien. En mi versión virtual de nuestro módulo de duodécimo, esto yo lo encuentro en la página 11. Quiero recordarles que según donde usted lo vea, puede ser que no sea la página 11, puede ser una página antes o tal vez una después. Pero el asunto es que este tema está en nuestro módulo de duodécimo y por eso es que yo me he dedicado gran parte de esta clase a hacer una especie de retroalimentación, es decir, un repaso. Bien, entonces aquí tenemos unas pequeñas practiquitas. A la izquierda tenemos el verbo être y a la derecha tenemos el verbo avoir. Yo quiero que allá en casa usted agarre su módulo y tome, sea lápiz, bolígrafo, lápices de colores, resaltador, lo que usted tenga en la mano, y me resalte, me subraye, me encierre estas palabras de aquí. ¿Por qué? Porque de esa manera, cuando haya terminado la clase, si usted necesita regresar a esta lección en su módulo, la tendrá allí y podrá identificar visualmente, solo con mirar una vez la página, cuál de las dos palabras en esa frase es el verbo y cuál, por ende, sería nuestro pronombre personal. Créame que es una acción sencilla que solamente les tardará un par de segundos y que les va a ayudar a resolver todas las practiquitas que tenemos aquí. Por cierto, les tengo que decir que les voy a dejar un taller que precisamente se trata de nuestro verbo être y nuestro verbo avoir. Así que es muy importante que sigan estas recomendaciones porque si no, durante la semana tal vez se les complica un poquito. Entonces voy a explicarles cómo hacemos esto. Después que hemos resaltado, subrayado o encerrado nuestro verbo être, nuestro verbo avoir, podemos estar seguros de que ya estamos listos para hacer estas prácticas. La primera se trata de que vamos a completar ese espacio que falta en todas estas frases, que son 10 oraciones. En estas 10 oraciones es necesario que conjuguemos el verbo avoir según sea nuestro sujeto. Pueden observar que son personas, animales o cosas, no siempre es el pronombre personal lo que tenemos aquí. Yo les voy a dar un tip que les va a ayudar a determinar cuál entonces es la conjugación que le corresponde cuando encontramos ese caso donde no es nuestro pronombre personal. Entonces, por ejemplo, Paulette, que es nombre de mujer. Piénselo en español. Si yo voy en una oración a reemplazar, imagínense que vamos a quitar el nombre Paulette. Es nombre de mujer, es una sola persona. Piensen en casa, ¿qué pronombre en español sería ese? Cuando tengan la respuesta, entonces nos devolvemos a la página anterior y usted busca ese pronombre personal que usted dijo que sería en español y aquí está su equivalente en francés. Igual, les enfants, los niños, eso es plural. ¿Son ellos o son ellas? ¿Somos nosotros o es vosotros? ¿Cuál de esos 4 pronombres que acabo de mencionar sería el que le corresponde a les enfants? Entonces, ¿qué pasa cuando ya tenemos el pronombre? Yo sugiero que esos pronombres, como para que no se enreden, los pongan aquí arriba o abajo o al lado de nuestro sujeto. No aquí, ¿por qué? ¿Qué es lo que va aquí? El verbo. ¿De dónde sacamos el verbo? Lo sacamos de aquí, de este cuadro que está arriba de nuestra práctica. Y aquí es donde ustedes se van a dar cuenta porque la profesora les pidió
que subrayaran o resaltaran el verbo, porque lo que tenemos aquí en pantalla subrayado es el verbo. Entonces usted va a buscar, se va a ubicar donde está el pronombre que usted dice que es el que sería de esa oración, pero no vamos a copiar el pronombre, vamos a copiar el verbo. Entonces, si por ejemplo, para no darles el resultado de ninguna de estas oraciones, si por ejemplo, en vez de les enfants, pusiéramos María Remy. María es nombre de mujer, Remy es nombre de varón, pero son dos. Y aquí ocurre igualito que en español. Si usted tiene un grupo de sujetos, es decir, de dos en adelante, si usted tiene un grupo de sujetos donde usted no está incluido, entonces es ellos. Ya, si en ese grupo de sujetos son todos son femeninos, entonces es ellas, ¿verdad? En este caso, María es Remy. Una chica, un varón. Ellos, a pesar de que hay una chica. ¿Por qué? Porque también hay un varón. Es un grupo. Entonces, ya determinamos ellos, ¿verdad? ¿Qué corresponde a ellos? Il, pero con S al final. Pero vamos a poner entonces aquí on, O-N-T. ¿Mm? Ese sería nuestro ejemplo. Vamos a escribirlo aquí para que quede un poquito más gráfico. Si el ejemplo sería María y Remy. Este sujeto corresponde a il, pero en plural. En la oración no vamos a poner il, porque el il deberíamos ponerlo aquí, ¿verdad? ¿Ah? On. En caso de que el verbo sea... no, la implicación es que el verbo es etre. Muy importante atender a las indicaciones. Entonces, ¿qué corresponde a il? Son. Son a mí. Vamos a hacer uno con el verbo avoir, a pesar de que esta no es la indicación, porque más adelante nos va a tocar verla. Si fuese con el verbo avoir, vamos a decir que Marie et moi. Y dejamos el espacio. Marie et moi. Moi es el pronombre tónico para decir yo. Esto se utiliza para evitar las redundancias. Y en cierto tipo de casos especiales como este. Cuando usted ve moi, es como si estuviera diciendo yo. Entonces, ¿cuál es el único pronombre donde yo voy incluida? Sería nous. Y entonces, si hablamos del verbo avoir, ¿cuál es la conjugación del verbo avoir? Que le corresponde a nous. Sería avons. Aquí el ejemplo de cómo sería reemplazar estos verbos en un ejercicio así. Lo he hecho de esta manera para que ustedes observen que esos sujetos usted mentalmente reemplácelos por nuestros pronombres que ya manejamos. Si no lo puede hacer mentalmente, póngalo con un lápiz encima de nuestro sujeto de la oración y no hay ningún problema. Pero háganlo porque, recuerden, yo les voy a dejar un taller. Entonces, la práctica del verbo avoir. Aquí, ¿por qué yo hice tanto énfasis en
en los pronombres, porque aquí hay una práctica sobre los pronombres. En estas líneas que ustedes ven en este ejercicio o práctica, lo que nosotros tenemos que contestar es el pronombre. ¿Cómo vamos a hacer eso? Observen que detrás de la línea siempre están estas expresiones. Todo esto es el verbo avoir. Y claro, como para este punto ya usted subrayó nuestro verbo avoir, cuando usted lo vea ya usted va a saber cuál es el sujeto que le corresponde. Es importante que hagan este paso sencillito para que no tengan ninguna dificultad al realizar estas dos prácticas. Muy importante. Y aquí hay ejemplos de expresiones con nuestro verbo être y con nuestro verbo avoir. Si quieren seguir practicando, dentro de nuestro módulo dice aquí, escribe 10 ejemplos. Es decir, escriba 10 ejemplos de expresiones con estos verbos. Yo sugiero que sean 5 y 5, porque son dos verbos. 5 con être y 5 con avoir. Pero esto último es una... todo lo que les he descrito aquí es una práctica formativa que les va a preparar a ustedes para desarrollar de manera fácil y rápida nuestro taller. Vamos para el taller. Esta vez le voy a compartir la pantalla completa para que sea más fácil, más rápido. Bien. Ocultamos aquí. Listo. Vamos a ver nuestro taller número 1. Recuerden, esto vale 35 puntos. Va a ir colocado en nuestra parte de actividades en grupo dentro de nuestro sistema CIRAL. Esto es para que sepan dónde va ubicado. La primera cosa que quiero que sepan es que yo dentro de lo que voy a calificar es que ustedes sean capaces de distinguir entre nom y prenom. Recuerden, nom es su apellido, prenom es su nombre. La date que yo quiero que la pongan en francés y es la fecha de entrega que va a ir en el sistema. O sea, en el caso de nuestro taller número 1 es la fecha del viernes, pero en francés. Group, pues el grupo de 12H, o sea, 12 humanidades. Pueden ponerlo en número sin ningún problema. Lo mismo que hicimos en el módulo, aquí 6 puntos facilitos. En estas expresiones de ambas columnas usted me va a subrayar o resaltar solo el verbo, justo como lo hicimos en nuestro módulo. Por eso les estoy diciendo y les estoy insistiendo, porque yo lo puse específicamente para darme cuenta si ustedes distinguen entre el pronombre y el verbo. Y 4 expresiones sencillitas que vienen calcadas de nuestro módulo, en las cuales usted me va a colocar el verbo. Estas primeras expresiones son con el verbo être. Y estas de acá, las de la siguiente parte, también 4 expresiones sencillitas, donde usted, observando nuestro verbo que tenemos aquí, que son puras conjugaciones del verbo avoir, me va a decir qué pronombre va aquí. Y todo eso se resuelve con lo que yo les acabo de decir, subrayando o resaltando en nuestro módulo, en esos 2 recuadros, solo el verbo. Un taller sencillito en cadeau de la profesora pour vous, en español, un regalo de la profesora para ustedes. Porque en realidad los talleres no tienen por qué ser difíciles.
sino que el taller es una cosa práctica y esta clase está destinada a hacer un repaso de cosas que hemos aprendido en trimestres anteriores, pero que son importantes. Después de eso, usted me va a colocar aquí en bibliografía y citografía. Si usted usó algún diccionario mientras estaba desarrollando este taller, usted me va a escribir el nombre del diccionario. Si es un diccionario en línea, usted me va a poner el link o el enlace de ese diccionario que usted utilizó. Tengo que decir expresamente que yo considero que google.com no es un diccionario, es una especie de directorio, es decir, es un buscador. Si usted a través de Google consiguió un diccionario, usted tiene que entrar a ese diccionario que consiguió para poder descubrir cuál es la dirección correcta y ponerla aquí en la parte donde dice bibliografía o citografía. También vale como bibliografía la página del módulo donde nos encontramos este material. Es decir, la lección de Etre y Aguar. Las páginas del módulo usted puede escribir. Módulo de duodécimo, página tal y página tal, donde está, que es allí donde está esta lección. Eso vale como bibliografía porque yo les he dicho siempre que nuestra bibliografía principal en este curso es el módulo de duodécimo grado. Y pues, para que observen, de los 4 talleres, este es el primero. Las respuestas, la bibliografía se va a calificar. Seguir indicaciones. Y parte de eso es el llenar el encabezado. Vamos a premiar a aquellos alumnos que sean puntuales y súper responsables y entreguen a tiempo esta asignación con 10 puntos en la parte de puntualidad y responsabilidad. Y por supuesto, la ortografía es importante. Todo esto suma 35 puntos. Y como les dije, va en nuestra casilla de trabajos en grupo. Bien. Entonces, bien. Ahora que ya pasamos por el módulo, vamos a hacer rápidamente en estos 2 minutos que nos quedan nuestra checklist para que estemos conscientes de qué tenemos que hacer durante la semana. Urgente y de suma importancia, siempre lo digo, pero en verdad sí es urgente y sí es de suma importancia. Aquellos que no tengan su módulo ya hoy se encuentran atrasados. ¿Por qué? Porque hoy hay que entregar una actividad que yo había indicado que se debía hacer durante esta semana que se acaba hoy. Y para cuando consigan su módulo, si hoy no lo tienen, probablemente entonces ya me deberán la segunda. Y por supuesto, les faltaría por hacer todas las prácticas de las que hemos estado hablando. También, tenga o no tenga su módulo, procure durante la semana hacer un repaso del material visto hasta hoy. Son solamente 2 lecciones. Reto de la semana. Cante la canción para demostrarse a sí mismo que usted puede pronunciar los sonidos francófonos. Se llama Le Plus Fort du Monde, de el señor Blackham. La frase de la semana, trate de pronunciarla. Recuerden que los días de consulta para cualquier duda que tengan o dificultad con el material o alguna cosa relacionada a esta materia, martes y jueves de 2 p.m. a 4 p.m. Para hoy, como les decía, la recherche 1, es decir, la investigación número 1 que se trata sobre la Revolución Francesa, hasta las 23:59, por favor, no esperen hasta esa hora, porque los sistemas generalmente colapsan.
Eso siempre pasa en todos los lugares del Internet. Los sistemas colapsan cuando se llega a la hora límite. Para el viernes, este taller quiero que me lo entreguen el viernes a las 20, por muy tarde a las 23 horas con 59 minutos, para que el día sábado empecemos tema nuevo, sin esa preocupación de que puede ser que a usted le falte terminarlo o que no lo haya enviado. Trate de mandarlo según los días y horas de la agenda. Bien. También quiero mostrarles, para que ustedes vean que la profesora también hace bibliografía y aquí está mi bibliografía en pantalla y mi citografía. Bibliografía es cuando son libros y citografía es cuando son sitios de internet. Pueden ustedes ver que son tres links, tres enlaces que están completos. Usted entra a donde obtuvo la información y va a la barra donde sale el link y lo copia completo y lo pega en su documento. Bueno, entonces, alors, merci. Vamos a dejar de compartir. Ça fait un plaisir vous regarder et vous écouter aujourd'hui et j'espère que vous ayez un bon week-end, une belle semaine. En español, ha sido un placer verlos y escucharlos en este día y espero que tengan un lindo fin de semana y una bella semana.